Efesios en su capítulo 6, versículo 18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ocupe su lugar, hermano, en esta hora. Vamos a estar hablando bajo el tema soldados que pelean de lejos. Repito, el tema de hoy es soldados que pelean de lejos. Durante algunas semanas hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual, como el enemigo de nuestras almas quiere vernos derrotados, quiere vernos destruidos. Y cada vez que tiene la oportunidad, o cada vez que nosotros nos salimos del círculo de la cobertura del Señor, está presto, está listo para atacarnos. Incluso está, aunque estemos bajo la cobertura del Señor, está buscando la manera de estarnos atacando. Y como se nos ha dicho en este fin de semana, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades en nuestra vida espiritual, pero sobre todo vamos a tener muchas victorias. ¡Amén! Porque nadie puede ser condecorado si no ha tenido grandes victorias. Así que yo creo que cada uno de los soldados que están aquí quieren ser aquellos soldados que estén condecorados. Hoy estamos casi ya en estos últimos días en que nuestros niños, muchos de ellos se van a graduar y algunos van a recibir algunas condecoraciones y nosotros nos sentimos muy felices por ello. Pero también el Señor quiere darnos algunas a nosotros. Y va a llegar el instante que usted y yo estemos delante del trono del Señor, de su trono de gloria, y va a decirle: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. ¿Quiere escuchar estas palabras de parte del Señor? Bueno, pues entonces échenle muchas ganas, echémosle muchas ganas y tratemos de luchar para que Dios nos siga ayudando. Hablaba de que vamos a hablar acerca de soldados que pelean desde lejos. Y no voy a hablar de aquellos soldados que son cobardes, que están de lejos para que no les llegue. No, vamos a hablar de aquellos soldados que de una u otra manera pueden pelear de lejos. Mire, hablando en el área física, nosotros entendemos que existen varios rangos cuando hablamos acerca de un ejército. Hablamos de varias personas que van a hacer parte de su trabajo en un ejército, en un equipo bélico, y van a tener diferentes nombramientos. Van a tener nombramientos como de soldados de primera, van a tener nombramientos de cabo, van a tener nombramientos de subcomandante, de comandante, de capitán, de diferentes maneras, pero todo va a depender de varias cosas. Nadie puede ser un general si no ha estudiado. El que no estudia no pasará de soldado raso. El Señor quiere que nosotros seamos personas que escudriñemos su palabra. Ahora, no estamos hablando de que vaya a un instituto si no puede hacerlo, aunque insistimos, si puede hacerlo, hágalo. Pero estamos hablando de aquellas personas que estudian su palabra, que conocen su palabra, que pueden aprender de la palabra del Señor y no leerla como un periódico, como una revista, sino realmente pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe, que Él nos ministre y que podamos entender su palabra. Porque la palabra, no crea que es un secreto. Dios quiere revelárnosla a cada uno de nosotros. ¿A quién se la vela? Aquel que no pide con amor y con misericordia de parte de Dios. Aquel que llega orgulloso, bueno, no lo puede entender. Pero creo que aquí estamos personas que buscamos la humildad, ¿cierto? No somos completamente humildes, pero buscamos ser humildes. Y creo que el Señor quiere revelarnos su palabra. Pero hablaba acerca de los soldados que pelean de lejos. Un soldado raso indudablemente es una persona que va a tener que enfrentarse cara a cara con el enemigo. Pero habrá otros que no tendrán que enfrentarse cara a cara con el enemigo, sino van a ser personas que van a usar estrategias para poder dirigir a otras personas. Yo no creo que usted quiera pasársela de soldado raso. Yo creo que usted quiere seguir escalando peldaños. Y hay días, como he dicho en el pasado, hay lugares donde usted no va a poder pasar de cierto límite. Hay una compañía donde usted puede ir a trabajar y va a llegar un instante donde ya no puede pasar de ese límite.
Y puse el ejemplo hace algunas semanas. Si usted lleva una compañía donde la persona que gana más gana $20, usted nunca ganará 25 en esa compañía, porque hay un límite. $20 es el que más gana. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, no hay límite para nuestro Dios. Así que usted puede seguir escalando peldaños y creciendo en el Señor. Y es lo que quiere el Señor de nosotros. Mire, cuando vemos la palabra de nuestro Dios y vemos, por ejemplo, Isaías capítulo 14 o Ezequiel 28, vemos acerca de nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, y cómo hizo una rebelión y cómo fue despojado de lo que él tenía, y cómo él ha agarrado un celo contra nosotros, porque nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles y poseemos la oportunidad de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, cosa que él tenía, pero que ahora no posee. El privilegio que tenemos, dice que él fue creado, en estos versículos que mencionamos de Isaías y de Ezequiel, que él fue creado para la alabanza de la gloria de nuestro Dios, y que estaban preparados los tamborines para que él fuera creado, pero nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria también. La diferencia es que él cayó antes de que nosotros pudiéramos tener ese lugar, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de exaltar a nuestro Dios. Por eso nosotros le aplaudimos a él, ¿cierto? Porque tenemos la oportunidad de ser parte de su alabanza. Nosotros somos aquellos que le alabamos. Y vemos que tenemos este enemigo, y hemos hablado acerca de eso. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, como dicen estos versículos de Efesios. Tenemos una lucha contra ellos, pero hay muchas maneras de luchar en contra de nuestro enemigo. Nos ha hablado el Señor por estas últimas semanas acerca de traer la armadura del Señor. Y creo que para este día usted la trae completa, ¿cierto? A nadie se le olvidó el escudo. Aleluya. ¿Todos trajeron su espada? Ahora sí, levántela. Hace 8 días se la perdonamos. Dijimos, levante su espada si la trajo, pero si hoy no la trajo, bueno, nada más es para que usted ponga a reflexionar de que usted tiene que traer su Biblia. No se moleste, no lo hago con el afán de hacerlo sentir mal, pero sí de hacerlo reflexionar. La palabra misma nos dice que es la espada del Espíritu, ¿cierto? Esta es la espada del Espíritu. Y como buenos soldados debemos de poseer toda la armadura. Dijimos que no podemos omitir nada, y creo que para este instante estamos entendiendo esto. Pero vamos a mirar cómo el Señor nos ha dado el poder para pelear de diferentes maneras. Y quisiéramos hablar de aquellos que tendrán que pelear de lejos. A veces nosotros podemos ir y estar frente al problema, frente a la situación. A veces alguien se enferma de nuestra familia y nosotros podemos ir y ponerle las manos y orar por ellos, y el Señor los puede sanar. Pero a veces estaremos tan lejos de ellos que no podremos ir a ponerle las manos. Entonces hay otras maneras de nosotros ganar esta batalla. Y eso será una batalla de lejos. Decía que no hablamos acerca de soldados que pelean de lejos porque tengan miedo a enfrentarse a la batalla. No aquellos como cuando hay un conflicto y todos dicen, agárrame que quiero golpearle. No estoy hablando de esos personajes que luchan de lejos. Estamos hablando de aquellos que tienen que luchar de lejos en ocasiones. Miren, cuando hablamos acerca del mundo espiritual, debemos de entender que es mucho más grande que el mundo físico que nosotros podemos mirar. Nosotros miramos el mar, y cuando vamos a la playa miramos lo extenso que es el mar y nos emocionamos. Cuando podemos ir a nuestra computadora y mirar los mapas de la nación, nos quedamos fascinados de ver la grandeza de la Tierra. Pero ¿sabía que la Tierra está entre los más pequeños de los planetas que se cree que existen en el sistema solar? Ahora imagínense el universo, y ahora imagínense el mundo espiritual. Entonces estamos hablando de un territorio grande, en el cual nosotros debemos de pelear. Y no solamente pelear, sino dar la buena batalla de la fe. No somos aquellos que el Señor nos saca al campo de batalla para vernos cómo nos destruyen. El Señor, si nos saca al campo de batalla, es porque quiere ver que nosotros podemos hacerlo. ¿Sabe? El Señor sabe que usted puede hacerlo. Cuando empezamos una prueba, una dificultad, decimos, Señor, yo no la voy a pasar, Señor, estoy a punto de, como decimos, de colgar los guantes, o de colgar la toalla, o de colgar la Biblia, ya no queremos seguir. Pero el Señor, antes de que usted empiece en esa prueba, el Señor sabe que usted lo va a lograr.
solo que usted no sabe que lo va a lograr. Así que el Señor permite que pase esa prueba para que usted se dé cuenta quién es en el Señor. No crea que simplemente las pruebas pasan porque el Señor está aburrido en el cielo y dice, voy a agarrar al hermano Cruz porque estoy aburrido en el cielo, voy a poner una prueba. O voy a agarrar al hermano Josué porque estoy aburrido, voy a poner una prueba. No, el Señor pone las pruebas o permite las circunstancias difíciles porque quiere sacar algo bueno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios que si el oro, que es oro, debe de ser probado en fuego para sacar lo mejor de él, cuánto más nuestra fe debe de ser probada. Así que usted y yo vamos a pasar circunstancias difíciles para que entendamos que sí lo podemos hacer. Lloramos, ¿cierto? A veces ya no sabemos. Ya a veces ya ni lloramos, yo digo a veces nada más como que empujamos porque ni las lágrimas nos salen de tan fuerte que es la prueba. Pero nos damos cuenta después de algunos días que hemos pasado la prueba, que hemos podido superarla y nos sentimos felices por eso, porque la podemos superar. Pero van a venir pruebas continuas a nuestra vida. Hay un mundo espiritual que está a nuestro alrededor, mucho más grande que el mundo físico que nosotros podemos mirar. Desgraciadamente nos enfocamos mucho en este mundo físico y se nos olvida el mundo espiritual. Mire, Colosenses en capítulo 1, versículo 15, habla acerca de nuestro Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Note, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Cuando nos habla de eso, nos está hablando de las cosas que nosotros no miramos, cosas que son reales, pero que no miramos nosotros, que existen. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era el principio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces hablamos acerca de ese mundo espiritual que es real, que existe. Que usted y yo no lo vemos, pero que existe. Ese mundo espiritual donde nos vamos a enfrentar. Pudiéramos hablar de varios personajes que tuvieron algunos encuentros espirituales, algunas circunstancias espirituales. Y yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí ignoramos acerca de Daniel. Daniel cómo intercede y cómo viene el ángel y dice, bueno, desde que tú empezaste a orar, Daniel, la respuesta venía, pero había una oposición. Durante 21 días había una oposición. Estamos hablando de ese mundo espiritual. Estamos hablando de esa guerra. Y esa guerra se tiene que ejercer en nuestra vida. Y nosotros vamos a estar en momentos en que vamos a estar en ese conflicto. Debemos de saber que nosotros podemos hacer cosas a larga distancia. Hay cosas que usted no puede hacer a larga distancia. Si se le descompone su carro y se le poncha su llanta, usted tiene que estar físicamente ahí para cambiar la llanta. Pero en el área espiritual es totalmente diferente. No necesitamos estar allá. Lo que necesitamos es tener una comunión con el Señor. Lo que necesitamos es estar cerca de la presencia del Señor, porque Él es omnipresente. Y lo que nosotros le pedimos en este instante, Él lo puede hacer del otro lado del mundo, del otro lado del universo, del otro lado de la galaxia. Él puede hacer todo lo que nosotros le pedimos, siempre y cuando esté en su voluntad. Pero a veces no lo entendemos y nos tronamos los dedos porque ¿qué está pasando allá en mi país? Y si yo pudiera ir, y si yo pudiera estar allá, eso no sucedería. Es que no necesita usted estar allá. Lo que necesita es tener una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros, en vez de arreglar las cosas regularmente, las estropeamos. No somos tan delicados para hacer las cosas. Haga de cuenta, para que usted entienda un poquito lo que es el mundo espiritual, lo que nosotros solemos hacer. Es como si yo a usted le diera ahorita en sus manos un reloj de esos automáticos y se lo abriera y le dijera, compónlo.
Usted lo único que iba a hacer es estropearlo, no sabe absolutamente nada. Son tan pequeñas las piezas y tan delicadas que usted simplemente lo arruinaría aún más de lo que ya está. Porque no tenemos la capacidad. Pero a veces queremos arreglar las cosas nosotros. El Señor quiere que usted entienda que usted en ocasiones va a tener que pelear de lejos. A veces nosotros pensamos que los que realmente están en la batalla son los que están en el campo, ¿verdad? Y es bueno los que están en el campo. El evangelista, a veces nos equivocamos y dice, ay, ese evangelista, ese sí se avienta, no como el pastor de la iglesia que nunca sale, este sí va a la calle, este sí le predica. Déjeme decirle que entendemos que hay personas que tienen que luchar ahí, porque es un llamado, pero también recordemos que la Biblia puso ministerios, y hay personas que nunca usted lo van a ver en la calle, pero son personas que Dios usa para enseñarle la palabra. Hay personas que están encerrados quizás en 4 paredes, pero Dios los escogió para que tradujeran la Biblia. ¿Usted cree que nosotros pudiéramos tener la Biblia en español si no hubiese alguna persona que se pasó, no algunas semanas, sino algunos años traduciendo la palabra? Ahora, a él quizás no lo vieron en las calles predicando, pero qué buen trabajo hizo, porque cada uno de ellos ha dado una aportación en el reino de los cielos. Y lo que el Señor quiere que usted entienda es que algunos de nosotros quizás no podemos salir a las calles, quizás algunos de nosotros nunca podremos ir a África, nunca podremos ir a China, nunca podremos ir a algunos países como esos, pero aquí donde estamos podemos hacer algo para que el reino de los cielos se expanda, y nosotros lucharemos desde aquí con los hermanos que están allá. Hay hermanos que Dios los mandó al campo, que están allá, pero nosotros podemos orar desde aquí y pelear desde aquí. ¿Sabe que un general quizás nunca lo vea en el campo de batalla ahí? Usted va a ver a los soldados que están bien armados y que están dando su vida, pero hay una persona que está en la oficina, está encerrada y está planeando de tal manera que no se pierdan tantas vidas. Aleluya. Y no es que tenga miedo esta persona, porque para haber sido general ya tuvo que haber soldado, tuvo que haber pasado todo ese proceso del soldado raso, del soldado de primera, tuvo que haber pasado todo eso para que ahora esté en esa oficina mirando la manera de cómo ayudar. Ahora usted y yo estamos aquí y nosotros tenemos que aprender que podemos pelear de lejos. Soldados que pueden pelear de lejos, pero pelear, no quedarnos dormidos. Aleluya. El Señor quiere que nosotros peleemos. Todos podemos hacer algo en el reino de los cielos. No importa si le falta una mano, si le falta un pie, no importa si no tiene la capacidad intelectual que lo podría tener un teólogo, pero usted puede hacer algo en el reino de los cielos. Si el Señor ha usado quijadas de burro, como dijo un hermano, que no los use completos, claro que nos puede usar el Señor. Mire, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo, orando en todo tiempo. Y cuando estamos hablando de orando en todo tiempo, es que no solamente de que oremos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No solamente eso está diciendo el escritor, sino está hablándonos de que regularmente nos sucede esto. Los cristianos, cuando tenemos problemas, hay momentos de oración. Cuando hay bendición, se nos olvida orar. Y sabe que cuando hay bendiciones, cuando más debemos de orar, porque hay alguien que nos quiere robar la bendición. ¿Cuándo ha visto que a un pobre le roben algo? Que se metan a su casa. Sería muy tonto, muy torpe la persona que se mete a una casa donde no hay nada. Regularmente le van a robar a una persona que posee. En los pueblos de nosotros, regularmente las puertas ni cerrojo tienen. Las chapas las venimos a conocer aquí. Las alarmas ni siquiera sabemos cómo conectarlas todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho de valor físico que pudiéramos nosotros guardar. Yo recuerdo que usted podía entrar en la casa de su vecino, nada más. Vecino está, no, cerraba la puerta y se iba. ¿Por qué? Porque el vecino no tenía nada. Pero cuando empiezan a poseer, entonces ellos empiezan a tener más cuidado. Ahora, la pregunta, hablando en el área espiritual, ¿usted posee muchas cosas? Entonces, ¿qué debe de hacer? Cuidarlas.
mucho mejor. Entonces el momento de oración es cuando usted tiene que orar más. Pero regularmente hacemos todo lo contrario. Cuando no tenemos, pedimos tener. Y cuando tenemos, se nos olvida de estar orando para que ya lo que poseemos se mantenga en su lugar. Por eso el apóstol le dice, orando en todo tiempo. Debemos de orar en todo tiempo. Todos sabemos qué es la oración, ¿verdad? La oración es aquella relación con el Señor, aquella conversación que tenemos con nuestro Salvador. Cómo nos comunicamos con Él. Cómo Él nos dio la oportunidad de expresarse con nosotros y nosotros nos expresamos con Él. Sabemos en pocas palabras que la oración es una plática con nuestro Señor. Pero cuando leemos un poquito más abajo y añade y súplica, la súplica ya es otro punto, ya es diferente que la oración. La súplica es más allá de la oración, es un poco más profundo. Para poner un ejemplo entendible para los jóvenes que estamos aquí los jóvenes, gloria a Dios por los amenes. La oración y la súplica pudiéramos ponerla para que la entendamos como cuando alguien va a visitarte a la casa, empieza a platicar cómo te ha ido, cómo estás en tu trabajo, pero usted puede notar en ocasiones que hay un cambio en la plática y entonces le empieza a decir, pero venía a pedirte un favor. Entonces usted ya entendió que la plática va a cambiar de rumbo. Esa persona tiene una necesidad. Y aunque estaban bromeando, aunque estaban charlando, la plática se pone más seria. Se abre un paréntesis de seriedad. Esta persona necesita mi ayuda. Entonces le empezamos a expresar la necesidad. La persona puede respondernos positivamente que nos puede ayudar o puede negarse a ayudarnos si no lo puede hacer. Y después se cerrará ese paréntesis y seguiremos charlando hasta despedirnos. El Señor quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Pero cuando tengamos problemas, hagamos ese paréntesis y empecemos a suplicarle por alguna necesidad. El Señor, sin duda alguna, que siempre nos va a ayudar. Ahora, recordemos que el Señor va a responder nuestras necesidades. Y como alguien lo dijo, no nuestras necedades. Hay una gran diferencia en necesidades y necedades que pedimos. Hay cosas que no necesitamos y le pedimos al Señor. Créame que no las va a recibir. Aleluya. Si usted no necesita algo, el Señor no le va a dar algo que usted no necesite. Pero cuando usted necesite algo, créame que tiene un amigo fiel que le va a responder. El Señor dice que quiere que nosotros oremos y que también supliquemos, pero note que añade en el Espíritu. Y es algo más profundo. Hablando acerca de cuando roguemos o supliquemos en el Espíritu, es que esté conforme a las cosas espirituales. Por eso decía que el Señor va a resolver nuestras necesidades, no nuestras necedades. Y cuando no estamos en el Espíritu, entonces pedimos necedades. Pero cuando estamos en el Espíritu, pedimos por las necesidades. Porque sabe que las cosas físicas o las cosas pasajeras son pasajeras. Pero cuando estamos en el Espíritu, el Señor nos guía a pedir cosas espirituales. Por eso es importante que usted y yo le pidamos al Señor a ser guiados por el Espíritu. Porque las cosas del Espíritu nos dan vida. La Biblia nos dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces esperemos que suplicar en el Espíritu. Usted y yo nos hemos topado con varios tipos de súplicas. Nuestros niños, cuando van con nosotros a la tienda azul, regularmente cuando son muy pequeños, ellos nos suplican que le compremos algunos juguetes que en realidad nosotros vemos que son muy caros, que son muy frágiles y que son innecesarios. Y así se traiga usted a su niño pegado al pantalón, usted no le va a comprar lo que él pide, porque sabe que no lo necesita, que no es importante y que es un gasto innecesario. Pero el niño lo hace así porque el niño está pidiendo para su propio bien, para sus deseos. Pero a veces nosotros nos comportamos como ese niño. Aleluya. Pedimos para nuestros propios bienes, se nos olvida lo espiritual. Se nos olvida que estamos en una guerra espiritual. Y que si nosotros debemos de pedir es para vencer en esa guerra. ¿Puede imaginarse una escena? ¿Qué pediría un soldado estando en la batalla? Imagínense una batalla que está fuerte, que ven que alguien allá cayó, porque así está. ¿Sabe que estamos ahorita en este tiempo así?
de pronto un hermano desaparece de la iglesia y usted sabe que está herido, que un hermano acá, que una hermana. Todos nosotros entendemos que las iglesias están así, y eso significa que el enemigo está atacándolos. Es cuando vea que desaparece uno, cuando vea que se desanima uno, entendemos que es el enemigo que está atacando. Ahora, le llevo esta escena para que usted entienda qué pediría un soldado, hablando en lo físico. Métase en una escena de guerra, ¿qué pediría el soldado ahí? ¿Usted cree que a media batalla diría, necesito un carro del año para vencer en esta batalla? No, suena torpe eso, ¿cierto? Permítame usar la palabra, suena torpe, porque no necesita un carro del año, está en una guerra. Oh, necesita una alberca. No, lo que necesita es municiones, lo que necesita es refuerzo, lo que necesita es que venga otro tanque, que haya más. Es lo que necesita. No está pidiendo cosas como esas. ¿Por qué? Porque el soldado está consciente que está en una guerra. Ahora la pregunta, ¿nosotros estamos conscientes que estamos en una batalla espiritual? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos conscientes que estamos en una batalla espiritual? Bueno, ahora la pregunta, entonces, ¿por qué pedimos tantas cosas que no necesitamos? ¿Qué necesitamos como iglesia? ¿Fe? ¿Le parece bien? ¿Necesitamos fe? ¿Necesitamos valor? ¿Necesitamos entusiasmo? ¿Necesitamos esfuerzo? ¿Necesitamos prepararnos para la escuela bíblica de verano? Amén. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces es lo que debemos de pedir. Porque lo que estamos viendo que necesitamos en el reino del Señor es realmente lo que nosotros debemos de pedir. Cuando vamos a la tienda en lo físico, ¿qué miramos? Mire, me gusta, y yo creo que estoy loco, y espero que haya más de un loco como yo aquí. Pero cuando nosotros vemos, como personas, vemos un local así, grande, una bodega, lo primero que digo, pero aquí se veía bien una iglesia. Es lo primero que se me ocurre. Cuando vamos a un parque y vemos por allá unos arbolitos de sombra y una lomita más alta y nos quedamos viendo, y a veces le digo a un hermano que va conmigo, aquí como que quedaría un culto al aire libre porque se ve una montañita ahí, sería el púlpito, y aquí en la sombra pondríamos las sillas. Y cada vez que vamos a un lugar como eso, así vemos. Y creo que así todos deberíamos de mirar. Para el reino. No que veamos la montañita, una carnita asada con mis amigos. No, piense en el reino. Ahora, no estoy diciendo que no. Ahora cuando dice, una carnita asada y voy a invitar a todos los hermanos, entonces creo que está pensando en el reino. Porque todo soldado necesita tener un descanso también. Pero el punto es que necesitamos nosotros entender que estamos en una guerra espiritual y que debemos de pedir cosas necesarias para esta guerra espiritual. Quizá estemos repitiendo algunas cosas, pero creo que es de parte del Señor, porque quiera que entienda el Señor, usted, que el tiempo se nos está acortando. Y que si nosotros no hacemos ahorita nada, el tiempo pasa muy rápido y cuando querramos hacer algo, será demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que usted y yo podemos hacer algo, hoy que tiene fuerza, hoy que puede cantar, hoy que puede gritar, hoy que puede aplaudir, hágalo. Cuando estamos roncos, hermano, quiero cantar, pero no puedo cantar. No, ya no es tiempo. Aleluya. Hoy que pueda hacerlo, hágalo. Hoy que pueda predicar, predique. Hoy que pueda hacer algo para el reino de los cielos, hágalo. Siempre podemos hacer, aquí no hay retiro, eso sí lo entendemos. Pero sí hay mengua en nuestro cuerpo. Y no va a decir que usted tiene la misma fuerza que cuando tenía 21 años. Quizás tenga el mismo anhelo, pero ya no puede brincar lo mismo. Aunque le eche ganas. Estamos en un momento de guerra. Quede claro en su mente. Es un momento de guerra y solo terminará el día que el Señor nos llame a cuentas con Él o el Señor venga. De otra manera, nosotros nunca nos podremos quitar el casco. No podemos quitarnos la espada, no podemos quitarnos la coraza. No, lo que el Señor dice, que aunado a todo eso que Dios nos ha dado la oración. Y con la oración vamos a pelear de lejos. Porque con la armadura peleamos de más cerca, pero con la oración podemos pelear de lejos. Miren,
Nosotros hemos visto en estos últimos días cómo este país donde estamos nosotros tuvo un conflicto con otro país y no necesitó mandar personas, simplemente mandó su armamento por aire y allá resultó algo. ¿Sí? Usted sabe lo que estoy hablando, no quiero aclararlo. Y así es lo que el Señor quiere de nosotros, que entendamos que la oración tiene poder. Y cuando nosotros oramos allá en lo espiritual, allá va a suceder algo. Pero necesitamos agarrar esa armadura, agarrar esa arma, que es la oración. Dice oración y súplica en el Espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia. ¿Qué significa velar en ello con toda perseverancia? Es que regularmente lo que hacemos nosotros, que oramos por alguna situación y ya después vemos que no sucede nada y nosotros guardamos la oración y ya no oramos más por ello. Simulamos que tenemos mucha fe y ahora por eso ya se va a resolver. No. El Señor quiere que nosotros continuemos en oración. Ahora, no es que no tengamos fe. Dios ya ha oído desde la primera ocasión, como le dijo a Daniel. Dice, desde el primer instante que tú pediste, esto ya fue resuelto. Pero Daniel esperó los 21 días sentado porque tenía mucha fe. Vamos a hacerla. ¿Cree usted que tenga más fe que Daniel? Usted no responda un sí ni un amén. Solo piénselo. ¿Cree usted que tenga más fe que Daniel? Dejamos esa pausa. Daniel entendió que cuando él oró había una respuesta. Pudo haber dejado de orar y esperar a que el ángel peleara por allá y que llegara la respuesta. Pero él siguió orando. Nosotros cuando pedimos algo, no es que estamos dudando de nuestro Dios. Pero sí tenemos que perseverar en la oración, tenemos que estar, porque ¿quién beneficia? A nosotros. Oramos o no oremos, Dios sigue siendo Dios. Pero usted y yo sí necesitamos de la oración. Necesitamos de orar. Porque somos soldados que peleamos de lejos. Miren, en los 5 ministerios como apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, cada uno hace un trabajo. Y repito, los evangelistas van a ir a la calle, van a hablar con los drogadictos, con las prostitutas, con los homosexuales, con lesbianas, con ladrones, con narcotraficantes. Van a hablar con todo ese tipo de personas, van a pelear ahí en ese instante. Pero también ellos necesitan un equipo de respaldo que lo estén intercediendo, estén orando a través de la oración. Hermano, ¿usted cree que el enemigo cuando hacemos algo le gusta? ¿Usted cree que cuando usted predica y alguien se salva al enemigo le aplaude? ¡Ay, ya me quitaste uno! Bien. No, el enemigo se molesta más con usted y usted está en la mira. O sea que cuando usted sea usado por el Señor, recuerde que usted está en la mira del enemigo. Él le puso en la cabeza. Ya le está apuntando ahí. Pero ¿para qué estamos los demás? Para orar los unos por los otros. Es importante que nosotros oremos los unos por los otros. Yo quiero que note el versículo que sigue abajo. Y por mí, o sea, decía el apóstol Pablo que oren. Dice, voy a repetir desde el 18, por favor. Pónganme atención. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo que decía, estemos orando los unos por los otros. ¿Quiénes son los santos? Diga, yo soy un santo. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Oren por mí, necesito apoyo. Necesito que ustedes estén intercediendo para que me sea dada palabra, para que pueda yo predicar con más denuedo. Ahora, ¿dónde estaba el apóstol en este instante? Según lo que nos dicen los estudiosos, estaba en prisión. Estaba en prisión. Él dice, yo soy siervo preso. Estoy en prisión. ¿Y cómo peleaba entonces el apóstol Pablo? Peleaba de lejos. Pero también pedía apoyo de lejos para que me sea dada palabra. Es importante que usted y yo entendamos que quizás usted no va a poder ir a otro país a predicar. Pero cuando vea que alguien de nosotros sale, entonces usted tiene el deber de estar orando
pidiendo al Señor que Dios dé palabra para que las almas sean salvadas. Ahora, ¿por qué a veces no oramos? Vamos a ser sinceros. Todo el ser humano quiere llevarse la gloria para sí mismo, aunque no nos guste oír esto. Nomás se le ocurre a un hermano hacer algo y dice, ¿por qué voy a apoyar a ese hermano? Se le ocurrió a él. ¿Por qué no hay unidad en las iglesias? Porque a un hermano Dios le puso en su corazón hacer algo y lo vemos tan solo simplemente en la oración por Pasadena. Cuando se nos juntó a 80 hermanos, pastores, se nos juntó para empezar. Cuando empezamos, solo empezamos alrededor de 10 o 15. ¿Por qué? Después, para ser sincero, alguien más nos invitaba con esa misma visión, pero ahora por este lado. ¿Era la visión? Santo. ¿O el Señor se equivocó y le llamó a este y después le llamó a este otro? No, entendemos que hay un orgullo. ¿Cómo si el pastor Alvarado va a predicar? ¿Por qué voy a orar por él? Yo voy a orar cuando yo predique para que Dios me use a mí. No, así no se mueve el asunto espiritual. Cuando él va a predicar, tenemos que orar para que Dios nos use a él. Cuando el hermano Cruz va a predicar, tenemos que orar para que Dios nos use a él. Cuando el hermano Magdaleno va a predicar, nosotros vamos a orar para que Dios lo use a él. Ah, no, hoy no oro. Pues ¿cómo es posible? Si cada vez que predica el hermano Magdaleno se salva en 4 y cuando yo predico nadie pasa al altar. No, yo no voy a orar por él. Pero así funciona, en realidad es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo en las iglesias, que todos queremos que ¿quién es el que gana más almas en este año? ¿Quién es el que gana más almas? ¿No son del Señor? ¿No son de Él? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Orar, pelear desde lejos. Es lo que el Señor quiere. Porque cuando hacemos así, ahora, usted puede pelear solo, pero nomás que se encuentre una pandilla a ver cómo le va a ir. Cuando nosotros peleamos en equipo, mira que infunde respeto al pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios infunde respeto. Pero el enemigo nos está buscando cuando estemos solos. Por eso tenemos que entender claramente en esta mañana que nosotros podemos ser soldados que peleemos de lejos, que estemos unidos en la visión. ¿Cuál es la visión del Señor? Que se salven las almas. Que las almas se salven, que predique un joven, que predique el joven, que Dios lo use, esa es nuestra oración. Que predique el hermano, que predique. Aquel es tartamudo, pues que Moisés lo llamaron de la misma manera y qué tremendo siervo fue. Que no habla bien las palabras, pues ¿a qué te interesa? Si Dios no está viniendo, le va a hablar al corazón de la persona. Dios nos usa, además, para el Señor es mucho mejor llamar a un tartamudo que a un letrado, porque si no hubiera llamado muchos letrados, pero nos llamó a nosotros que no sabemos ni hablar bien. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Pero entonces entendemos que hay una lucha espiritual y que debemos de orar. El apóstol Pablo decía, oren por mí. Si hubiera sido un apóstol Pablo o uno de los modernos, estas coberturas, llámame. Porque ahora piensan que alguien que tiene un título no necesita de oración. Él es el único que puede orar por los demás. Mientras que el apóstol Pablo entendía que esto es un equipo. Todos sabemos que la carta a los Corintios habla acerca de esa gran lucha y siempre tiene. No es algo nuevo, no crees que es algo nuevo. Todos siempre dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo soy aquí, yo soy allá, yo soy bautista, yo metodista, yo soy luterano, yo soy adventista, todos quieren ser. No somos de Cristo. Amén. Somos de Cristo, ¿cierto? Las almas son de Él. Entonces podemos orar los unos por los otros a fin de que las almas sean salvas. El apóstol Pablo dice, oren por mí para que Dios me dé palabra. Es que yo no tengo nada, y lo que debemos entender, nosotros no tenemos nada. Pero si le pedimos al Señor, Dios nos puede bendecir. No nos excusamos como seres humanos, siempre lo he dicho. No nos excusamos porque cada líder, Dios lo llamó y cada líder debe de prepararse. Pero cuando el pueblo de Dios ora por su líder, créame que va a salir usted más bendecido. Amén, gloria a Dios. Espero que no sea, pero si es así, pues Dios le va a hablar a usted.
A veces usted viene a la iglesia y le preguntan, ¿y cómo estuvo el servicio? No, hombre, pastor, volvió a predicar lo mismo. No sale de Efesios capítulo 6. Aleluya. La pregunta que yo le voy a hacer, créame que para hablar de Efesios capítulo 6 yo he estudiado. La pregunta es, ¿cuánto usted ha orado por mí para que Dios me dé un mensaje más fuerte? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos minutos, cuántos segundos o cuántas horas ha usted orado? Porque yo quiero ir el próximo domingo, pero quiero que Dios me hable una palabra poderosa. ¿Cuántas horas ha invertido usted? Así que la próxima vez que se vaya a quejar, recuerde y diga, he orado. Mire, quiero hacer otro paréntesis, porque criticamos mucho, y hablaba con los jóvenes los días pasados, criticamos a todas las personas que ahorita ministran, y estamos de acuerdo que hay muchos errores que están cometiendo nuestros hermanos, ¿cierto? No podemos negarlo. A veces me preguntan, ¿qué opinas de persona? ¿O qué opinas de este hermano? ¿Qué opinas de este hermano? No me gusta opinar, puedo mirar que hay cosas que no son bíblicas lo que están haciendo, pero la pregunta que yo respondo a esa persona es, ¿cuántas veces has orado por él? No oramos por las personas, los criticamos desde los púlpitos y criticamos a fulano, a mengano, pero ¿cuánto tiempo hemos orado por él? No, yo sí oro. ¿Cuánto? Si de veras orases, hubiese un cambio, pero no oramos. Y lo que entendemos a través de la palabra de Dios es que podemos ser soldados de lejos. No ande peleándose con sus pastoras, no, ore por él. Yo digo esto y lo mantengo. Creo que Dios nos llamó y creo que Dios pone y quita. Y créanme que el Señor no va a mantener una persona si la persona no está correcta. Pero ¿sabe por qué hay iglesias que tienen pastores incorrectos y nada sucede? Porque ni al pastor le interesa la iglesia, ni a la iglesia le interesa el pastor. Aleluya. Entonces el Señor tampoco no le interesa algo que nadie se interese por nada. Pero cuando una iglesia está orando por su pastor y el pastor está orando por su iglesia, entonces algo va a suceder. Porque no se puede mantener a alguien incorrecto si una iglesia es correcta, porque el Espíritu Santo no lo va a permitir. ¿Puede entenderme esto? Pero necesitamos orar nosotros, necesitamos orar. Cuando vea algo equivocado en el liderazgo, usted ore. No empiece usted ahí a mover acuérdese que cuando usted mete las manos siempre descompone. Además usted va a quedar mal. Aleluya. Usted entienda eso. Cuando usted quiera componer algo de la iglesia y empiece ahí a hablar, no va a componer nada. De hecho, se van a enterar todos y van a saber quién es el que anda en rebelión, haciendo cosas indebidas. Pero cuando usted empieza a orar, créame que va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Porque usted puede ser un soldado que pelea desde lejos. Y el Señor, quiero que usted entienda, le dio una armadura poderosa, le dio fuerza, le dio la oración, le dio la súplica. Si nosotros oramos y suplicamos, estos servicios se van a poner cada vez más bonitos. Cada vez que usted sienta sus deseos, decir, ay, este culto estuvo aburrido. Y no, en vez de decirle así, entonces cierra sus ojos y diga, Señor, sí es cierto, el culto estuvo pesado, yo no sé qué tiene el pastor, no le está echando ganas, creo que ya no está orando, creo que no está haciendo esto, pero yo quiero que tú toques su corazón, y el Señor puede tocar nuestros corazones, hablando de la forma de cada uno de los líderes que estamos aquí. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora? Y usted se va con esto en su mente, que usted puede ser un soldado de pie en esta hora. Y usted se va con esto en su mente, que usted puede ser un soldado que pelea desde lejos. Y grandes batallas van a ser ganadas. Han sido ganadas en el pasado y seguirán siendo ganadas. Solo que necesitamos usar esa arma que Dios nos ha dado, que es la oración. Y recuérdense, en todo tiempo, perseverando, velando en el Espíritu. Y Dios va a abrir nuestros labios y vamos a hacer cosas maravillosas en Cristo Jesús. Padre Celestial.